Aunque tengamos gran variedad de razas en nuestros gallineros con diferentes especificaciones y nivel de productividad, rara vez hay entre ellas aquella que podría considerarse como líder indiscutible en términos de eficiencia. Las gallinas ponedoras Lego son una de estas pocas razas, realmente no tienen muchas razas puras rivales en cuanto a la producción de huevos, por lo tanto ha generado una inmensa popularidad en el mundo avícola, tanto en los avicultores industriales como nosotros los aficionados a la avicultura. Si te gusta este video, apóyanos con un like y si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a suscribirte. Vamos a conocer un poco de su historia. Aparición de la raza Lego. Los primeros Lego que aparecieron como raza completa fue en Italia. No está de todo claro cuándo sucedió exactamente, pero a principios del siglo XIX ya existía la raza. Es cierto que para aquel entonces, aunque no se distinguían por indicadores de desempeño sobresalientes, y por lo tanto solo se le conocía en la región de Toscana. Debido a los indicadores promedio de producción de huevo y madurez temprana de la raza Legor, a principios del siglo XIX fue seleccionada para la exportación. Primero fue a Inglaterra y de allí a los Estados Unidos. Los criadores estadounidenses que participaron activamente en la cría de nuevas razas altamente productivas para ese entonces utilizaron la raza Legor o italianos como se llamaban para ese entonces en sus experimentos. Rápidamente quedó claro que los italianos tenían un gran potencial con esta raza. El cruce con las razas españolas, gallinas decorativas japonesas e incluso con los gallos de pelea, entre otras, dio resultados inesperadamente buenos. En la década de 1860 los pollos italianos en Estados Unidos comenzaron a llamarse Legor, que es una versión en inglés del nombre de la ciudad que dio origen a esta raza, que es Livorno, en Italia. El primer estándar registrado de la raza Lego en los Estados Unidos se remonta a 1874. Posteriormente la norma se actualiza repentinamente. Durante el último cuarto del siglo XIX, los Legos actualizados y mejorados de los Estados Unidos comenzaron a extenderse por toda Europa, incluida la exportación a Italia. A principios del siglo XX la raza ya era más o menos conocida por todos los criadores de aves de corral europeos. En muchos países los criadores locales habían seguido trabajando para mejorar la raza, presentando al mundo muchos subtipos regionales. Paralelamente, los Legos se utilizaron para mejorar las razas locales existentes, líneas comerciales de alta postura y crear nuevas sobre su base. En la década de 1960, tras el auge mundial de la avicultura industrial, la Unión Soviética también estableció un nuevo sistema de crianza de aves de corral, para construir rápidamente animales altamente productivos. La selección en el caso de las aves recayeron en la raza Legor, que se importaron en grandes cantidades del extranjero. Descripción de la raza. Debido al hecho de que la raza es bastante antigua y muy popular en todo el mundo, hoy en día hay muchos países que tienen sus propios estándares para la población local de Legor. De hecho, en cada país la raza está representada por varios tipos interraciales, utilizados principalmente por las granjas avícolas locales. En tales condiciones, el estándar global es un concepto bastante convencional. Con toda la variedad de Lego que existen, todas deben tener ciertas características comunes, las cuales son: su torso. Tiene forma de cuña con un pecho redondeado y ligeramente protuberante. El dorso es ancho y largo, cóncavo en el centro. La cabeza es pequeña, decorada con una cresta roja brillante de tamaño bastante grande. En los gallos de Livorno suelen estar bien levantadas, mientras que las gallinas cuelgan hacia un lado. El cuello es largo, incluso un poco desproporcionadamente largo, pero las piernas son bastante normales en longitud. Tanto los gallos como las gallinas Legor tienen un plumaje de cola bastante masivo. A veces se puede distinguir entre un gallo y la gallina solo por la cresta de la cabeza. Si bien se cree comúnmente que las Legor son pollos blancos como la nieve, en realidad hay varios tipos de coloración, incluida la perdiz, el cervatillo y el manchado único. Sin embargo, algunos tipos de coloración se consideran una raza separada basada en la Legor. La avicultura industrial ha estado dominada durante muchos años por las razas Legor blancas, pero a medida que ha aumentado la demanda de los consumidores de huevos por cáscara marrón, las granjas avícolas han comenzado a prestar mayor atención a la producción de Legor de colores. La naturaleza de esta ave es bastante tranquila e incluso flemática. Curiosamente, dado que esta raza está adaptada para la cría industrial, el instinto maternal está ausente en ellas. Los Legor no son solo una raza de huevos, ya que se consideran pioneros en el género de postura. Las altas tasas de productividad de huevos las convierte en la raza de gallina ponedora más popular y demandada de la industria avícola.
Dado que el ave gasta su energía en la producción de huevos, el tamaño de las ponedoras es relativamente pequeño, solo alrededor de 1.5 a 2 kilogramos para las gallinas y de 2.3 a 2.5 kilogramos para los gallos. Por tanto, aquí no se está hablando de ninguna especialización en carne. Las gallinas Lego deben ser sacrificadas después de que hayan pasado la edad máxima de la producción de huevos. La pubertad ocurre lo suficientemente temprano, a la edad de 4 meses y medio a 5 meses. Esto permite que la Lego comience la producción de huevos lo más rápido posible. En el primer año después de la pubertad, la gallina es capaz de poner unos 300 huevos aproximadamente al año, aunque la tasa media son ligeramente más bajas, entre 200 a 250 huevos por año. El peso promedio de los huevos es relativamente pequeño, entre 55 a 58 gramos. Después del primer año, la producción de huevos disminuye drásticamente. Por lo tanto, en los complejos avícolas industriales, los lotes se renuevan a la edad de 1 año y medio. Crianza de la raza Lego. Por lo general, la raza de gallinas altamente productiva requiere muchas condiciones óptimas para la producción. Sin embargo, este no es el caso de la raza Lego. Esta ave de corral está bien adaptada a casi cualquier circunstancia. Un gallinero común en pueblo, jaulas en una granja o gallineros industriales donde exigen muchas reglas con respecto al alojamiento. Y por supuesto al aire libre. Las gallinas ponedoras Lego se sienten muy bien en todas partes y los niveles de postura siempre serán altos. Dado que la raza está destinada exclusivamente a poner huevos y las características de la carne no importan, la forma óptima sigue siendo el mantenimiento en jaulas. En tales condiciones es mucho más fácil controlar el régimen de alimentación, el estado de salud y simplemente más fácil recolectar los huevos. En este caso es posible que no se le permita la salida al pastoreo, aunque si se dan las condiciones es bueno hacerlo. A la hora de utilizar métodos industriales de crianza hay que tener en cuenta que tras un año de producción intensiva de huevos, las gallinas están muy agotadas e incluso la escasa carne que tienen apenas tienen un valor en términos de comercialización, por lo que son vendidas a precios muy reducidos. Si se desea criar esta raza en tu hogar para satisfacer las necesidades de huevo en tu familia, entonces mejor darle la oportunidad de caminar y comer libremente, incluso al pastoreo. En este caso es probable que la producción de huevo disminuya ligeramente, pero la calidad de huevo de la carne aumente. Aunque las Lego generalmente se consideran tranquilas, algunas gallinas pueden experimentar histeria cuando se ponen a ruidos fuertes. En este estado, las Lego se obstinan y muestran signos de agresión. En este sentido, es muy importante proteger los lotes de posibles ruidos fuertes. De lo contrario, mantener las Lego no requieren condiciones especiales. Se puede mantener juntas con las gallinas domésticas normales en gallineros comunes. Lo principal es observar las normas sanitarias elementales. Alimentación. En cuanto a cómo alimentar a las Lego, tampoco hay dificultades, debido a su pequeño tamaño. Estas gallinas comen muy poco y casi todo lo que comen se convierte en huevos. Sin embargo, la calidad de la comida debe ser alta. El pienso debe estar equilibrado en términos de contenidos proteínicos y minerales. La base de la dieta debe ser granos de alta calidad, así como puré húmedo y alimentos vitamínicos. Al mismo tiempo, el grano, la harina de hueso y la tiza siempre deben estar presentes en los comederos. Eso sí, no debemos olvidar del agua, que debe estar limpia y fresca. Ventajas y desventajas de la raza Lego. No hay raza de gallina de alta postura más popular y buscada que la Lego. No será exagerado decir que toda la avicultura industrial moderna de la dirección de huevos se basa en ella. El estado de las mejores ponedoras en sí mismo indican claramente qué ventaja obvia tiene esta raza. Increíble producción de huevos. En casa, las gallinas ponedoras Lego en el primer año dan un promedio de unos 200 huevos de tamaño mediano. Ningún pollo normal ni siquiera se acerca a estos indicadores. Cuando se utilizan métodos industriales de mantenimiento y reproducción, la producción de huevos se puede aumentar de 250 incluso a 300 huevos por año. Pubertad precoz. Los Legos están listos para poner huevos a los 5 meses, menos de lo que se espera que pongan las gallinas más comunes. Por lo tanto, la vida útil productiva de esta ave es muy corta. Bajo consumo de pienso. En comparación incluso con los pollos ordinarios de tipo mixto, los Lego comen notablemente menos y no tiene sentido compararlo ni siquiera con los pollos engordes. Las desventajas que tienen los pollos Lego son completamente insignificantes en comparación a las ventajas significativas. Sin embargo, nombraremos algunas.
Bajo rendimiento cárnico. De por sí el peso vivo del Lego es muy pequeño, la cantidad obtenida después del sacrificio es insignificante. No estamos hablando de ningún filete de pollo aquí, lo máximo que puedes obtener es una sopa de él. Periodo corto de producción de huevos. Estrictamente hablando, las gallinas ponedoras Lego son capaces de poner huevos toda su vida. Sin embargo, solo se observa una alta producción de huevos durante el primer año después del inicio de la puesta. Luego los indicadores del rendimiento caen bruscamente, a veces por debajo de niveles de los pollos de tipo mixto. Por esta razón, solo los pollos jóvenes son beneficiosos para el mantenimiento comercial y los más viejos deben ser separados. La raza Lego tiene una genética un poco extraña, ya que ponen grandes cantidades de huevos sin saber el por qué. En realidad estas gallinas no buscan empollar los huevos y mucho menos saben cómo criar un pollo. La Lego solo se le puede sacar cría con ayudas de incubadora o poniendo sus huevos en otras gallinas con instinto maternal. Para concluir puedo decir que desde el punto de vista comercial las características de la raza Lego es simplemente ideal. Comen poco y no requieren condiciones especiales. Así que la cuestión de la rentabilidad de tener esta raza descansa únicamente en la posibilidad de organizar un sistema de comercialización de huevos de manera eficiente, ya que no existen problemas para lograr el costo óptimo de la producción. Por tu éxito, amigo criador, hasta la próxima.